Parece ser que hay mucho macarroní por redes sociales que se han quedado sin argumentos con mi vídeo y lo han denunciado a YouTube, quien no tiene ningún compromiso con los derechos humanos de los saharauis y no quieren que los adolescentes sepan lo que allí está ocurriendo. Muchas veces te ponen restricción de edad en vídeos cuyas imágenes las puede obtener fácilmente cualquier menor con una búsqueda de Google. Vuelvo a subir el vídeo, quitando los contenidos violentos y añadiendo pequeñas partes que olvidé mencionar. A raíz de este meme que publiqué en mi cuenta de Twitter, por cierto, el meme con más me gusta de todos cuanto he publicado en mi vida, me han llegado multitud de respuestas de nacionalistas marroquíes que, junto a la política expansionista actual de Marruecos, merecen sin duda un vídeo. No nos rendiremos. Ceuta, Melilla, las islas y los desiertos del este y el oeste. Recuperaremos nuestras tierras por la paz o por la fuerza. Como marroquíes, solo estamos esperando luz verde de parte de nuestro rey Mohamed VI para iniciar la recuperación de esos enclaves marroquíes. Os aprovechasteis de la guerra del Sáhara para quedaros ahí, pero antes o después vais a abandonar, ya sea por acuerdo o por la fuerza. Esta ha sido la respuesta con más me gusta de todas cuantas me han dado los macarroníes, que así es como llamo yo a estos macarras nacionalistas del supremacismo marroquí. Este tipo de seres me han acusado de fomentar el separatismo marroquí y me han respondido con dosis de independentismo catalán, como si Cataluña y el Sáhara fueran equiparables. Cataluña lleva 5 siglos siendo parte de España, desde el matrimonio de los reyes católicos que une a ambos reinos y materializa la antigua idea de España, que se venía ya fraguando desde la Edad Media, según textos de la época. No ocurre así con el Sáhara. Si digo que quiero una república saharaui libre, no estoy fomentando el separatismo en Marruecos, porque para separar dos cosas primero tuvieron que estar juntas, algo que jamás ocurrió entre Marruecos y el Sáhara, los cuales no estaban unidos antes de ser colonizados por Francia y España. Para respaldar su endeble nacionalismo, los macarroníes recurren a mapas antiguos que no saben ni leer, como buenos analfabetos que son. Por ejemplo, un tuitero me dio este mapa en el que, en apariencia, se ve un Marruecos enorme, pero claro, como no saben leer, pues no van a la leyenda del mapa para ver que eso no son fronteras, son esferas de influencia del comercio francés. Y el tuitero, todo desesperado, intentando convencerme de que se decía esferas en sentido de frontera, como si tal cosa fuera posible. Además, en este mismo mapa se puede ver que la parte donde dice Maroc, Marruecos, es justo la pequeña esquina norte de todo ese espacio delimitado. Y así aparecen todos los mapas. El verdadero mapa de Marruecos, previa a la colonización, es este, donde no se incluyen ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias, ni el Sáhara. ¿Qué quieren recuperar si ellos jamás tuvieron esos territorios? ¿Cómo van a recuperar algo que jamás les perteneció? Eso no es recuperar, eso es robar. Que Marruecos diga que tras la descolonización del Sáhara ellos tienen derecho a recuperar ese territorio es como si Holanda hubiera dicho que tras la descolonización de Irlanda ellos tienen derecho a recuperar ese territorio. Un total sinsentido. Sáhara Occidental no tiene nada que ver con Marruecos. Allí vivían los Tecna, no los marroquíes. Aparte del Sáhara, Marruecos ambiciona recuperar más territorios que nunca tuvo, como Canarias, Ceuta y Melilla, imposibles de ver en un mapa de Marruecos. Ceuta y Melilla suelen confundirse con colonias porque están en suelo continental africano y rodeados completamente por Marruecos. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, puesto que estas dos ciudades, incluso en la época musulmana de la península ibérica, estaban bajo el dominio de los califatos peninsulares y no de los africanos. Incluso en aquella época ni siquiera pertenecían a los califatos establecidos donde hoy está Marruecos durante la mayor parte del tiempo. Y cuando pertenecían a estos, muchas veces eran ciudades en ruinas y deshabitadas. La Ceuta y la Melilla de hoy son de fundación portuguesa y española, por lo que, si España soltase Ceuta, el siguiente en poder reclamarla sería Portugal, no Marruecos.
وفي المواضع الإقليمية الأخرى. طيب هل يتفهمون هم مواقف المغرب في موضوع سبتة ومليليا بالمقابل؟ سبتة ومليليا من النقاط التي الذي من الضرورة أن يفتح فيها النقاش. Además, Ceuta y Melilla no están catalogadas por la ONU como colonias, algo que sí sucede con Gibraltar, que está definida como territorio a descolonizar. Ya no digamos Canarias, donde los mallorquines que fueron allí a establecer las primeras misiones cristianas en la Alta Edad Media se encontraron con tribus nativas que poco tenían que ver con los musulmanes. El caso del Rif sería más difícil de desligar de Marruecos, puesto que formaba parte de este antes de la colonización, aunque tenía un régimen político independiente en el cual el sultán de Marruecos, los antepasados de Mohamed VI, tenían un poder únicamente religioso, por lo que si se volviera al sistema que había justo antes de la colonización, Mohamed VI solo tendría un poder religioso, mas no político, sobre el Rif. Además, en la lucha por la descolonización del Rif, este se constituyó como república independiente, por lo que ya existe un antecedente. Para colmo, algunos quieren recuperar Al-Ándalus, y de ningún modo. Al-Ándalus fue el proyecto colonial más duradero del mundo musulmán sobre territorio europeo, y gracias a nuestros libertadores católicos, próceres de nuestra patria, expulsamos a los colonialistas musulmanes y al fin fuimos libres. Por ello, tenemos que decir no al colonialismo musulmán y marroquí. Pero claro, para los macarroníes, cuando España se expande es colonización, pero cuando Marruecos se expande es recuperar territorio. ¿Qué tal si lo llamamos recuperación de nuestro propio territorio? ¡Me gusta! Además, queridos macarroníes, ¿para qué queréis expandir vuestro territorio por suelo español? ¿Para que Canarias, Ceuta y Melilla pasen a ser el tercer mundo igual que Marruecos? ¿Para que los marroquíes que emigraron a esas zonas porque en Marruecos se mueren de miseria tengan otra vez que emigrar más al norte porque Mohamed VI empobrecería por completo esas zonas como empobrece a todo Marruecos? Es un sinsentido exportar tercermundismo. Otro disparate nacionalista es reclamar como marroquí los territorios del Imperio Almorávide de hace 1000 años. Bueno, por esa regla de tres, Marruecos es español, dado que Hispania tenía como parte integrante la mayoría del territorio que hoy es Marruecos. ¿Dónde ponemos el límite de siglos o milenios para reclamar territorios ancestrales? Aquí podemos ver las tremendas pajas mentales que se hacen con un pasado imperio moro y usando la bandera marroquí que fue diseñada a principios del siglo XX. Y también hacen referencia a un imperio almohade marroquí, que es tan absurdo como decir imperio romano italiano. Siguiendo la lógica de los macarroníes, todo el Mediterráneo, incluido Marruecos, forma parte de la italianidad, e incluso Italia se podría plantear recuperar ese territorio. El régimen neocolonialista marroquí de Mohamed VI intenta disfrazar de recuperación aquello que es pura y dura usurpación y neocolonización de territorios cercanos a su país, un expansionismo al más puro estilo hitleriano. También resultan muy divertidas las acusaciones que hacen los macarroníes de que España es un país nazi, franquista, etc., cuando Marruecos es el verdadero estado fascista con un monarca absoluto y tiránico que se gasta el dinero recaudado por el Estado en militarizar al país mientras que la gente se muere en la pobreza y tienen que meterse bajo un camión para venir a España a mendigar una vida mejor. Y bueno, parece que a estos macarroníes se les ha olvidado que el primer músculo que tuvo Franco en el golpe de Estado fueron precisamente los marroquíes, empezando por la guardia personal de Franco, que eran todos marroquíes. Digamos que la primera oleada marroquí de inmigración masiva a España la trajo Franco. Y cuando le echas en cara a los marroquíes que el principal apoyo inicial de Franco fueron precisamente marroquíes, con un número estimado de 80.000 soldados, ellos dicen que no eran marroquíes, sino traidores rifeños. Es curioso cómo ellos te llaman separatista por defender una república del Rif, pero luego son ellos mismos los que no consideran como marroquíes a los rifeños si no les conviene. Aparte de que no solo había rifeños. Lo más curioso de este fenómeno es que algunos, después de haber encontrado una mejor vida lejos del psicópata de Mohamed VI, le defienden desde aquí, así como a su proyecto expansionista que empobrece al pueblo marroquí.
por no hablar de lo desagradecidos que son al despreciar a una España gracias a la cual viven tan bien. Sin duda, la incoherencia más grande de la política internacional marroquí es la elección de sus aliados. Marruecos se ha posicionado con Estados Unidos e Israel, que son los mayores asesinos de musulmanes del mundo. Ningún país ha matado más musulmanes que Estados Unidos, que ha invadido Medio Oriente Próximo. E Israel mantiene usurpando su territorio a los palestinos, cuyo pueblo ha sido masacrado por las bombas israelíes. Otros aliados de Marruecos son Francia o Reino Unido, que también han bombardeado países musulmanes. Oídme, macarroníes, sabéis que vais a ir al infierno musulmán por esto, ¿verdad? Marruecos se cree con derecho a recuperar un Sáhara que nunca fue suyo, mientras se alía con un Israel que le usurpa el territorio a los musulmanes palestinos. Vivir para ver. Esto sí que es cabalgar contradicciones y lo demás son tonterías, ¿verdad, Pablo? Ahora les pregunto a los macarroníes, ¿Israel está también recuperando su territorio? El cinismo de esta gente no tiene límites. Se quejan de abusos cometidos en España hacia los inmigrantes en la frontera, cuando Mohamed VI tiene a los saharauis en campos de refugiados y ha levantado uno de los mayores muros del mundo. A su lado, lo de Trump es una memez. Las violaciones de derechos humanos por parte del monarca absoluto Mohamed VI no tienen límites. Lo que ha hecho en el Sáhara se podría calificar perfectamente de genocidio al suplantar a la población saharaui por población marroquí. Recuerda muchísimo al genocidio de indios que hicieron los Estados Unidos usurpándole las tierras a estos nativos para arrinconar a los supervivientes en reservas, o en este caso, campos de refugiados. Marruecos se comprometió a que haría un referéndum en el Sáhara para que se decidiera si sería república independiente o no. Sin embargo, nunca se cumplió esa promesa y Mohamed VI, con su plan neocolonialista nazi-fascista de la extrema derecha, lo que quiere es llenar el Sáhara occidental de marroquíes, para que, si se da el caso de un referéndum, esta población vote a favor del plan expansionista neocolonial de Marruecos. Técnicamente, el Sáhara aún pertenece a España, y así lo reconoce la ONU, por lo que, si Sáhara no fuese independiente, entonces sería española antes que marroquí. Hasta el punto de que los saharauis tuvieron primero el DNI español. No obstante, los españoles ya hemos renunciado a un pasado colonial, al contrario que Marruecos, que quiere tener un presente colonial en pleno siglo XXI. En España, creemos que el Sáhara debe ser un territorio independiente que siga su propio camino con la ayuda de España, a la cual necesitará para detener el poder del expansionismo neocolonial marroquí. Disculpadme que abuse tanto de términos como neocolonial, pero resulta que por criticar a Mohitler VI se me ha tachado de neocolonialista. Es que estos macarroníes son muy listos y enseguida que vienen a España aprenden las palabras mágicas que tienen que invocar para llevar la razón, como racismo, discriminación, franquismo o neocolonialismo. Pero no todos son similitudes entre Mohitler VI y el Hitler original. Marruecos tiene una forma de hacer guerra sucia muy distinta. Tal y como hicieron con la Marcha Verde para invadir el Sáhara con 300.000 civiles, también pretenden hacer a España una marcha verde por fascículos para chantajearla con la presión migratoria. Se han producido escenas de colaboración de agentes marroquíes para que todas estas personas pudieran entrar en Ceuta. Así se ve cómo los agentes destinados en la valla facilitan a marroquíes y sus saharianos que pasen a la ciudad. Les animan a ello, produciéndose una absoluta falta de control. Las incoherencias de los macarroníes llegan a ser muy divertidas, como cuando se suman al independentismo catalán, vasco o gallego, cuando las raíces de estos independentismos son profundamente antimoras y exacerbadamente racistas que consideran al moro como una raza inferior. Incluso en la guerra civil, las milicias catalanas republicanas personalizaban el incivismo, fascismo y el crimen en los marroquíes, tal y como se puede ver en sus carteles. Otra acusación divertida que hacen los macarroníes a España es que vivimos de la Unión Europea, cuando más bien hemos prosperado a pesar de las limitaciones económicas de esta unión. Lo mejor de todo es que es Marruecos quien sí recibe cantidades ingentes de dinero y recursos por parte de España y la Unión Europea. Pero ellos no viven de nosotros, claro que no. Ellos prosperan gracias a la gestión económica del parásito sexto, cuando Marruecos es uno de los principales chupasubvenciones europeas.
Marruecos no solo tiene como enemiga a España, ahora mismo también tiene un conflicto con Argelia, de la cual depende para el suministro de gas, y ahora vemos cómo Mohamed VI se hace el perrito bueno con España para mendigarnos un poco de gas argelino. Si Mohamed VI no renuncia a sus ansias expansionistas, que afectan también a Argelia, Mauritania e incluso Mali, quizás con una eventual alianza entre estos países con España podamos enseñarle una lección, todos unidos contra el fascismo neocolonialista e imperialista de Moja Hitler VI. Por lo que, mis queridos macarroníes, dejad de fantasear con balcanizar España y tened un poquito de modestia porque a lo mejor no solo no conseguís el Sáhara, sino que puede que os terminéis convirtiendo en una colonia de Argelia o en un país repartido entre varios como Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Sáhara Occidental era solo un peón más en el juego de ajedrez mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. Argelia, aliado directo de Rusia, armó al Polisario. Estados Unidos y Francia armaron a Marruecos. Tras años de conflicto armado, el ejército marroquí no conseguía derrotar a las guerrillas del Polisario. En 1981, Marruecos empezó a construir, con el respaldo de Estados Unidos y Francia, un gran muro defensivo de 2.500 kilómetros dividiendo el Sáhara en dos. Cuando terminó la Guerra Fría, los americanos decidieron que esta guerra debía terminar. En 1991, ambos bandos aprobaron un plan de paz preparado por Naciones Unidas con una única condición: que se celebrase un referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos todavía no ha permitido que se celebre el referéndum acordado con la ONU. Durante 20 años, Estados Unidos y Francia han apoyado en la ONU a su aliado, Marruecos, para evitar que se lleve a cabo el plan de paz. Esto ha dado lugar al status quo. La mitad de los saharauis esperan una solución en los campos de refugiados en Argelia, mientras la otra mitad permanece bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Hoy la violación a los derechos humanos del pueblo saharaui sigue. Se ha implementado lo que allí llaman la solución judicial a la oposición marroquí, a través de un sistema judicial falso, fraudulento, donde se están inventando procedimientos judiciales, donde se están falseando pruebas contra todos los defensores de derechos humanos que están en los territorios ocupados y que están luchando por la dignidad del pueblo saharaui y por ese derecho a la libertad y a la autodeterminación. Se les están acusando de delitos inexistentes, se les está privando de los estándares internacionales de ser enjuiciados ante un tribunal independiente e imparcial y están siendo, lamentablemente, ante tribunales militares. La policía marroquí está deteniendo con absoluta impunidad y de forma violenta y torturando a esos defensores, como digo, que se oponen a los postulados marroquíes. Hoy no es difícil, cada semana, yo me atrevería a decir cada día que pasa, encontrar situaciones de saqueo, de destrucción en los territorios ocupados de personas saharauis, de vejaciones continuas a la población saharaui, de atentados también contra la libertad sexual de esas mujeres, de detenciones ilegales. Y esas detenciones ilegales, la palabra que hay que utilizar no son detenciones en determinadas instituciones militares o policiales, sino auténticos secuestros en centros ilegales de detención. Querida gente, hoy celebramos con pleno orgullo el 46º aniversario de la Marcha Verde. La conmemoración de esta gloriosa ocasión se produce en un contexto marcado por muchos logros y desafíos. La dinámica positiva, definida por nuestra causa nacional, no se puede detener. El marroquismo del Sahara es una realidad indiscutible, debido a la historia y la legitimidad, la fuerte voluntad de su pueblo y el amplio reconocimiento internacional. Es un resultado natural del apoyo continuo de las administraciones estadounidenses anteriores y su papel constructivo en la solución de este problema.
Esta orientación refuerza irreversiblemente el proceso político hacia una solución final, basada en la iniciativa de la autonomía, en el marco de la soberanía marroquí. En este sentido, queremos expresar nuestro agradecimiento a los países y agrupaciones que tienen acuerdos y alianzas con Marruecos y que consideran nuestras provincias del sur como parte integrante del territorio nacional. También les decimos a los que tienen posiciones ambiguas o dobles, que Marruecos no dará con ellos ningún paso económico o comercial que no incluya al Sahara marroquí. Se está empleando la violencia de forma brutal e indiscriminada contra la población saharaui solo y exclusivamente por el mero hecho de ser saharaui. Se están cebando con mujeres, con niños, con ancianos. Se están torturando a los detenidos o a los secuestrados utilizando apropiadamente el lenguaje. Se les está privando y se les está discriminando en temas de dispensarles las necesarias ayudas médicas. Se está llegando incluso a detener en hospitales a ciudadanos saharauis. Marruecos sigue persiguiendo, Marruecos sigue secuestrando, Marruecos sigue encarcelando y sigue torturando a la población saharaui. Se les está negando el derecho a un juicio justo, no se pueden defender, las pruebas están fabricadas, los tribunales, las sentencias hechas desde el punto de vista político. Se vulneran todas y cada una de esas garantías que les correspondería. Se siguen colocando minas antipersonas y se les está vituperando ante todos y cada uno de los derechos que se les debería de exigir a Marruecos que tuviera de respeto respecto de la población de Marruecos. Los recuerdos que tengo yo personalmente de España y lo que me transmitieron mis antepasados es que es un Estado respetuoso con nosotros. Entraron, convivieron con el pueblo saharaui, nunca nos quitaron ni las armas que tienen los beduinos, ni nuestras propiedades, ni intervinieron en nuestra forma de vida, ni nos impidieron practicar nuestra religión. Aquí ahora la cooperación no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque es una zona en litigio. Las ayudas no llegan y las necesidades son acuciantes.